Bueno, comentarles que nuestra hermana Jane ya dio a luz hoy a una bebé hermosa de 3 kilos, 100 y pico de gramos, y que están bien las dos. Amén. Comentarles también que hay que orar por nuestra hermana Alba, que le han puesto pega para salir de Bogotá por un sello que le habían puesto aquí en España, que no le colocaron. Bueno, pues que no lo colocaron. Vamos a orar para que Dios la ayude en los trámites que tenga que realizar para que pronto pueda estar aquí entre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Primera de Corintios. Terminamos la semana pasada el capítulo 1. Nos quedamos allá en el versículo 31. En el que podemos observar que Pablo está basando su mensaje, como siempre, en la palabra de Dios. Amén. Pablo decía ahí, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríase en el Señor. Amén. Es la cita de un pasaje que se encuentra en Jeremías, capítulo 9, verso 24. Vamos a verlo un segundito antes de pasar al capítulo 2. Me gustaría ir a Jeremías, capítulo 9, versículo 24. Jeremías 9, 24. ¿Lo tienen? ¿Están aquí? Muy bien, gloria a Dios. Dice ahí la palabra del Señor. Vamos a leerlo desde el versículo 23. Así ha dicho el Señor, o así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría. Fíjense que aquí Isaías está hablando del mismo tema del que está hablando Pablo en 1 Corintios 1, de la sabiduría. Amén. Y el profeta Isaías, o mejor dicho, Dios, a través del profeta Isaías, está diciendo: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Nos va a decir lo único en lo que el ser humano se puede alabar. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Amén. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, sino alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor. Es decir, lo único que el ser humano pudiera gloriarse es de conocer a Dios. Amén. Es lo único en lo que le está permitido gloriarse al ser humano. Yo me gozo en que conozco a Dios, en el hecho de conocer a Dios, porque fue conocer a Dios lo que le dio sentido a mi vida. Por eso yo me gozo en entenderle y en conocerle. ¿Tú te gozas en eso? Hay cristianos que no han aprendido a alegrarse en el Señor. Tratan todavía de alegrarse en otras cosas, en las cosas temporales, en las cosas materiales, en las cosas que se van a quedar aquí. Pero es en conocer y en entender a Dios. No solamente conocerle, sino también entenderle. Amén. En lo que el ser humano debe gloriarse. ¡Oh, qué bueno poder conocer a Dios! Qué bueno entender a Dios. Amén. ¿Sí o no? Qué bueno. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Muy bien. Así que terminamos el capítulo 1 y por fin vamos a entrar en el capítulo 2 de esta epístola. Vamos a leer los 5 primeros versículos, del 1 al 5. Capítulo 2 de 1 Corintios, del 1 al 5. Dice: así que, hermanos, ¿a quién está hablando Pablo? A los corintios.
a la iglesia de Corinto, es decir, a gente que creían en Cristo, a hermanos en la fe. No le estaba hablando a incrédulos, no les estaba hablando a gente que no conocen a Dios, sino que les está hablando a personas que han creído en Cristo, pero que debido a la cultura predominante en su tiempo, estaban algo confundidos. Ellos se gloriaban en la palabrería. Ellos seguían a hombres que hablaban muy bien, aunque lo que dijeran no tuviera sentido. Pero ellos seguían a la gente que hablaban bien, porque para ellos, en aquella época, la sabiduría era saber expresarse con locualidad. ¿Saben lo que es locualidad? Con erudición, con verborrea. Entonces le dice Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. Amén. Así que aquí en este capítulo 2, Pablo sigue hablando del mismo tema, de la sabiduría. Amén. Él sigue hablando aquí de la sabiduría, en contraposición a la predicación de la cruz, del mensaje de la cruz. No se oye, ¿no? A ver, Oscar, dicen que no se oye. ¿Puedes darle un poquito de volumen, Oscar, para que se oiga mejor? ¿Sí? ¿Se oye? ¿No se oye? ¿Sí? ¿Ahora ya se oye? Bueno. Decía que Pablo sigue hablando de la sabiduría enfrentada o en contraposición a lo que es la locura de la predicación del mensaje de la cruz. Y él nos está diciendo aquí y nos está repitiendo y enfatizando que cuando él va a los corintios, ¿cómo fue? ¿Fue con erudición? ¿Fue con oratoria? No. Cuando fue entre vosotros, dice ahí, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabidurías. Así que él no se la fue dando de sabios, ¿verdad? Él fue con sencillez, con claridad, enseñando el evangelio simple, sencillo, el mensaje de la cruz, como había hecho en todo lugar, como seguía haciendo en todo lugar. Quiero que vean conmigo un pasaje en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a ver en el capítulo 3, Pablo les está riñendo a los Gálatas, les está exhortando, corrigiendo por algo. A ver por qué. Capítulo 3, dice el verso 1. Gálatas 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, dice Pablo. Gálatas 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? ¿Quién os fascinó? ¿Quién os comió el coco? ¿Quién os deslumbró con palabras humanas de sabiduría para que ustedes, ante quienes ya Cristo fue predicado? El Cristo, el mensaje de la cruz, fue predicado. ¿Quién os fascinó para que abandonaseis esa verdad? Es decir, Pablo siempre predicaba lo mismo. Él estaba interesado en predicar ¿qué?
El mensaje del Evangelio, lo que los hombres y mujeres deben saber para salvar sus almas: que Cristo murió por nuestros pecados, que Dios le resucitó al tercer día conforme Él había prometido, que Dios le levantó de los muertos. Cuando una persona cree esto, cuando una persona confiesa esto con sus labios, dice la Escritura que es salvo. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así está escrito en la palabra. La cuestión es que hoy en día no se predica de la cruz de Cristo. Hoy se predica sabiduría humana, se predica filosofías de los hombres, autoayuda. Recuerdo que en una entrevista a Joel Osteen es uno de los pastores más famosos en Estados Unidos hoy en día. Se ha hecho multimillonario vendiendo libros de autoayuda. Cuando le preguntaron en una entrevista: pero Joel, tú siendo pastor, apenas si citas la Biblia en tus libros, ¿por qué? Y él dijo: porque el hombre, más que la Biblia, necesita conocerse a sí mismo. ¿Ustedes creen que esas son palabras de un siervo de Dios? No. Miren, no es así, no es así. La palabra de Dios es la única palabra que te puede hacer sabio para salvación. Amén. No hay más. El Evangelio no fue escrito para que el hombre se sintiera mejor. Cree en Cristo y te sentirás bien. Eso no es. Acepta a Jesucristo y tu vida te va a ir color de rosa. Eso no es. El Evangelio no ha sido predicado para eso. El Evangelio es que tú estás condenado por tu pecado, porque eres pecador, y por mucho que te esfuerces no podrás agradar a Dios, hagas lo que hagas. Esa es la primera parte del Evangelio. Todo ser humano se desvió del camino. Todos nos hicimos necios, todos nos apartamos de la verdad. No hay justo ni aún uno, dice la Escritura. Todos nos desviamos, todos nos hicimos inútiles. Esa es la primera parte del Evangelio, la parte que ya no se quiere predicar, pero esa es la verdad. Si no crees en Cristo, tú morirás en tus pecados, te irás al infierno y allí pasarás toda la eternidad. Pero si crees en Cristo, quien murió por tus pecados serán perdonados y tú serás justificado y tú serás salvo por fe en Jesucristo. Ese es el Evangelio, no hay otro. Todos los demás, como dice Pablo en Gálatas 1, 8 y 9, si alguno viniere, aún un ángel del cielo o alguno de nosotros viniere predicando un evangelio diferente a este, ténganlo por maldito, por anatema. Deséchenlo, porque no hay otro evangelio que ese. No hay otro evangelio de Cristo. Hay otro evangelio de los hombres, pero de Cristo solo ese. Cristo murió por nuestros pecados y Dios le resucitó para darnos a nosotros también la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Amén. ¿Tú crees eso? Porque Jesucristo lo preguntó. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, volverá a la vida. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es decir, no permanecerá muerto por mucho tiempo. Pero Cristo, después de decir esas dos frases, Él preguntó: ¿crees esto? Porque ese es el Evangelio. Cristo nuestro Salvador. ¿Pero le crees? ¿Vives con esa fe? Porque si tú vives con esa fe, tú no tendrás temor a la muerte. No será de los que andan por ahí amedrentados. No me hable de la muerte. Asustados. Sino que encararás la muerte con alegría, diciendo: me voy con mi Señor. Mi Señor Jesús me espera. Amén. No temerás. Porque para el cristiano, que de verdad lo es, la muerte es ganancia, no es pérdida, es ganancia. Amén.
¿Pero crees eso? Porque la clave de todo el Evangelio está en creerlo. Si lo crees y lo aceptas en tu corazón como verdad de Dios, estás aceptando el testimonio de Dios. Volvamos a 1 Corintios, porque quiero que se fijen en eso, en una palabra que hay ahí. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el ¿qué? El testimonio de Dios. Y esto es muy interesante. El testimonio de Dios. Se me ha ido por donde iba, pero ya lo estoy encontrando. Así que Pablo está diciendo para anunciaros el testimonio de Dios, que era lo que Pablo anunciaba, lo que Dios mismo había testificado. ¿Recuerdan que la palabra de Dios dice que Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio? Sino que en todo tiempo, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado a través del Hijo. Amén, por quien así mismo hizo heredero de todas las cosas. Hebreos capítulo 1:1 creo que es. Es así la epístola a los Hebreos. Dios ha hablado. Romanos 1 dice que el hombre no tiene excusa, porque aún lo invisible de Dios nos lo ha revelado a través de la creación. Su poder, su grandeza, nos lo manifiesta a través de las cosas que Él ha hecho. Dios ha dado testimonio. La Biblia dice, y un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche transmite sabiduría. Dios ha dado testimonio. Pero el hombre no quiere creer el testimonio de Dios. ¿Recuerdan lo que dice el Evangelio de Juan? Dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Pero Dios ha hablado. Dios ha dado testimonio. Ahora, ¿cómo transmitimos el testimonio de Dios? ¿Lo transmitimos con palabras de humana sabiduría? ¿O lo transmitimos con sencillez, con las palabras que Dios nos da? Amén. Y esa es la cuestión. Pablo dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Tú crees en el testimonio que Dios ha dado? Creo que es Juan capítulo 3, que dice que el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Creo que es 3:18 por ahí. Dios ha dado testimonio. Y los hombres no quieren creer en el testimonio de Dios. Pero si tú crees en el testimonio que Dios ha dado, tú te salvarás. Y los hombres en su sabiduría se perderán. Así que ¿quién es más sabio? ¿Verdad? La verdadera sabiduría no es la que te aporta títulos delante de los hombres. La verdadera sabiduría es la que te transmite la paz de saber que si tú cierras tus ojos aquí, los abrirás en la presencia del Señor. Esa es la mayor sabiduría. La Sagrada Escritura, dice Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y le dice a Timoteo, escudriña las Escrituras. Dice, porque ellas te pueden hacer sabio para la salvación. Qué bueno, ¿no? Por eso él dice, versículo 2, no me propuse, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Quiere decir Pablo, ¿qué quería decir con esta frase? ¿Él era alguien con conocimiento o no? Era alguien con mucho conocimiento. Pablo fue educado a la antigua, como hebreo.
porque él lo dice en su testimonio en Hechos de los Apóstoles, pero también fue educado como griego. Se cree que el papá de Pablo era griego. Así que él recibió las dos educaciones, la hebrea y la griega. Y en ambas destacó. Era un hombre erudito. Muchas de las citas que vamos a ver en sus epístolas son citas no solo de los profetas del Antiguo Testamento. Él cita autores de su tiempo. Era alguien versado culturalmente hablando, era alguien inteligente, pero él dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Adelante, Oscar. Hay cosas que el apóstol Pablo escribe que para la mentalidad de un hebreo, como en este caso Pedro, para un judío como Pedro, era difícil de entender. ¿Por qué? Porque Pablo estaba hablando de que Dios quería hacer de ambos pueblos uno solo. Había partes del evangelio que al mismo Pedro le costaba entender. De hecho, para que Pedro entendiera que Dios quería salvar incluso a los gentiles, fue necesario que él mismo, Dios le diera una revelación especial a él, que le abriera el corazón a los gentiles. Fue necesario que Dios le hiciera derramar su Espíritu Santo sobre los gentiles ante los ojos de Pedro, para que él se convenciera de que el evangelio no era solo para el pueblo judío, de que la salvación no era solo para los judíos, sino para todo el mundo. Había cosas que a Pedro le costaba entender de las epístolas del apóstol Pablo. Pero verdad, él era un hombre muy capacitado. Pero él renunciaba a todo eso. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No a Jesucristo como filósofo, no a Jesucristo como hombre bueno, como dicen algunos. Sí, yo creo en Cristo, que Cristo era una persona buena. Oiga, no. Usted no puede creer en Cristo como alguien bueno. Cristo era más que un hombre bueno. O como dicen los musulmanes: sí, nosotros creemos que Jesús era profeta. Pero usted no puede creer que Jesús fuera un profeta. Solamente eso, usted no puede. No, Jesús no dio opción a que alguien pensara que él era nada más que un profeta. Porque él afirmó: yo y el Padre uno somos. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y no ha habido profeta en toda la historia, ni del pueblo judío, ni del pueblo musulmán, que fuera capaz de hacer afirmaciones como esa. Él dijo: antes que Abraham fuera, yo soy. Y le decían los judíos de su tiempo: pero si tú eres más joven que nosotros, ¿cómo vas a decir tú que antes que Abraham fuera, tú eras? Y Jesús le decía: si os he dicho las cosas terrenales y no las entendéis, ¿qué pasaría si os dijera las celestiales? Pero es que Dios escondió estas cosas de los sabios y entendidos y se las reveló a los que tienen un corazón sencillo como niños. Amén. Y esto es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo: me propuse no saber ninguna cosa sino a Cristo y a este crucificado. Ahora bien, versículo 3: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Qué creen que Pablo estaba diciendo con estas palabras? Porque hay varias versiones. Hay quien dice que Pablo con esto lo que estaba afirmando es que él era una persona físicamente incapaz, débil físicamente. Hay otros que han querido interpretarla como que él se estaba refiriendo a lo que algunos corintios pensaban de él. Fíjense, por ejemplo, en el capítulo 10, verso 10. Lean conmigo. 10:10 de Primera de Corintios. Perdón, Segunda de Corintios 10:10. Segunda de Corintios. ¿La tienen? 10:10. Dice:
Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Es decir, algunos piensan que cuando Pablo estaba diciendo esto de que estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, algunos dicen, no, es que físicamente era muy poquita cosa. Y otros dicen, no, es que él estaba expresando cómo los corintios lo veían. Bueno, otros piensan que se sentía inseguro de sus capacidades. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué dijo Pablo esto de estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor? ¿Por cuál de las opciones se inclinan? Yo creo que por ninguna de estas, ¿no? Porque creo que con casi toda seguridad lo que Pablo está expresando aquí es su natural humildad, ¿no? Él no está haciendo alarde de poder o de conocimiento. Él está diciendo, reconociendo que si no fuera porque el Señor está con él, él no podría haber hecho nada o haber dicho nada. Él está diciendo, yo estuve con vosotros con temor y temblor. Es como cuando uno reconoce, ¿no? Al ponerse en el púlpito, hermano, yo, si no es que Dios quiera. (12:9) Segunda de Corintios. Bueno, con respecto a lo del aguijón que él tenía en la carne, ahí también hay diversidad de opiniones. Ya llegaremos, cuando estudiemos esa parte, veremos que hay diversidad de opiniones. Cada teólogo tiene una opinión diferente con respecto a qué era el aguijón que Pablo tenía en su carne. Unos piensan que era una enfermedad, unos piensan que eran cojos, otros piensan que era corto de vista, y se basan en diferentes pasajes de las epístolas del apóstol Pablo, ¿no? Vuelvo a repetir, yo pienso que era algo que de alguna manera a él lo humillaba delante de Dios y que le mantenía en humildad, que es lo único que él dice. ¿Ok? Entonces, cuando la palabra de Dios no da más datos, cuando simplemente tenemos una frase como esta, por ejemplo, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, ¿qué quiso decir? Con seguridad nadie lo sabemos. Ahora, yo no creo que se estuviera refiriendo a que él era débil físicamente o que él se creyera incapaz de predicar el Evangelio, porque toda su vida demostró que fue capaz de hacerlo en el poder de Dios, porque él reconocía que se movía en el poder de Dios. Mi opinión personal es que él estaba haciendo alarde de su sencillez, de la humildad que le caracterizaba, porque él, a pesar del conocimiento que tenía, era un hombre humilde, que sabía reconocer que todo lo que había hecho de bueno había sido por la misericordia y por la gracia de Dios. Él lo dice en varias ocasiones, por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Y eso no lo dice un hombre orgulloso, porque le está dando la gloria a Dios. No sé, el orgulloso le roba la gloria a Dios y se la da a sí mismo. Pero el hombre que dice, no, yo estuve entre vosotros con temor y con temblor, lo que está es haciendo un alarde de humildad, de sencillez. Y creo que en esto debiéramos seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Debiéramos ser humildes, y cuando alguien alabe algo en tu vida, cuando alguien reconozca algo en tu vida, que digamos, no, hermano, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, porque nada bueno hay en nosotros de nosotros mismos. Todo don perfecto, toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Están de acuerdo o no? Cualquier cosa buena que haya en nosotros es porque Dios la ha puesto, porque en nosotros, por nosotros mismos. Yo puedo hablar por experiencia, yo puedo hablar por mí mismo. En mí mismo no hay nada bueno, sino Cristo. Punto. No tengo más nada bueno, sino a Jesús en mi corazón. Y cualquier cosa buena que pueda haber en mi corazón es porque Dios lo hace. No es porque yo sea bueno, es porque Él es bueno. Amén. Y esto es importante.
Además, esa opinión que acabo de expresar, y creo que es una demostración de su humildad, concuerda con el contexto inmediato. Porque él dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Está dándole la gloria a Dios. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. O sea que Pablo está cogiendo la atención de los corintios y llevándolo a glorificar a Dios. Está tomando ellos estaban acostumbrados a decir, mira Apolos, mira Pedro, mira Pablo. Y Pablo está diciendo, no, miremos a Dios. O sea que mejor no lo podía estar haciendo. Y esto es lo que todo verdadero siervo de Dios hace. Coger y captar la atención de la gente para llevarla ¿a dónde? A Dios. Hoy en día hay grupos cristianos, desde los años 70 para acá, que se le empezó a dar demasiada importancia. Entiéndanme la frase que quiero decir. Nunca le damos demasiada importancia a Dios. Pero de los años 70 para acá se le empezó a dar demasiada importancia a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, por encima del Padre y del Hijo. Pero cuando yo escudriño la Escritura, se empezaron a escribir libros como los que escribió Benny Hinn, Buenos días Espíritu Santo, La unción, los libros de la tercera hora del Espíritu, el movimiento de la fe, de la superfe, de la risa. Todos esos movimientos pseudo cristianos, que no son verdaderamente cristianos, pero aparentan ser cristianos, se basaron en la importancia desmedida en la tercera persona de la Trinidad. Pero si vamos a lo que dice Jesús, dice, cuando venga el Espíritu Santo, dice, Él no hablará de sí mismo, sino que tomará de lo suyo, y tomará de lo mío, dice, y me glorificará. Cristo decía que el Espíritu Santo iba a ser enviado para glorificar ¿a quién? A Él, no a sí mismo. El Espíritu Santo de verdad no se glorifica a sí mismo, glorifica a Cristo. Y cuando Cristo estaba en su ministerio público, nos enseñó que todas nuestras oraciones debían ser dirigidas ¿a quién? ¿A qué persona de la Trinidad debíamos dirigir nuestras oraciones? A la primera persona de la Trinidad, al Padre. ¿En el nombre de quién? Del Hijo. ¿En el poder de quién? Del Espíritu Santo. Amén. Esa es la forma correcta. Esa es la forma bíblica. Cuando nosotros trastocamos el orden de Dios, empezamos a desviarnos de la verdad. Y Pablo es un hombre que no se desvía de la verdad. Pablo está tomando la atención de los corintios y le está diciendo, no pongan su mirada en los hombres, pongan su mirada en Dios. Eso es lo que él está diciendo. ¿Qué me estáis siguiendo a mí? ¿Pero qué hay de bueno en mí? No. Miren, yo estuve con vosotros en debilidad, en temor, en temblor. Mi predicación no fue para que ustedes me siguieran, fue para que siguieran a Cristo. Es lo que Pablo les está diciendo. Y esto es lo importante. A quien tenemos que seguir no es a los hombres, sino a Dios. Y esto va a ser continuo en la predicación del apóstol Pablo. Si un hombre se pavonea delante del pueblo de Dios, es un hombre al que Dios le va a cortar las alas. Si un hombre quiere robarle la gloria a Dios, es un hombre que va a morir comido de gusanos, como le pasó a Herodes. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Es decir, tarde o temprano, quien se enaltece será humillado. Amén. Mientras que el que se humilla será enaltecido en su momento. El ser humano, el siervo de Dios, no se tiene que exaltar a sí mismo. El siervo de Dios, que de verdad lo es, exalta a Dios, como hace Pablo en todas sus epístolas. Amén. Muy bien. Ahora, fíjense que dice aquí, versículo 4. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, de humana sabiduría, sino con demostración de ¿qué?
del Espíritu y de poder. ¿Qué está diciendo Pablo con esta frase? A ver, participen. ¿Leyeron el capítulo o no antes de venir? Sí, algunos sí. Qué bueno. A ver, participen. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Sí. Pero concretamente, fíjese que dice, con demostración del Espíritu y de poder. Está haciendo alusión a que Dios respaldaba su testimonio. ¿Ok? Él está aludiendo a que Dios mismo, mediante su poder, demostraba que Pablo estaba predicando la verdad. Dice, con demostración del Espíritu y de poder. Respaldo que todavía hoy en día, muchas veces, o algunas en ocasiones concretas, Dios sigue dando a su palabra. Cuando la palabra de Dios es predicada, cuando la verdad relumbra en medio de las tinieblas, Dios respalda la verdad. Y los hombres se esconden y los hombres prefieren la mentira, pero cuando la verdad de Dios se predica, Dios respalda esa verdad. Y no obstante, no tenemos que poner la mirada en los poderes, sino en la verdad. Y esto es muy importante para no confundirnos. Yo he leído libros cristianos, entre comillas, que dicen que si en una iglesia no suceden milagros, es que Dios no está. Claro, el problema está en qué catalogas tú como milagro. Que haya lluvia de polvo de oro, ¿eso es un milagro? Que en un momento de histeria la gente caiga al suelo y se levante diciendo que han sido bendecidas, ¿eso es milagro? ¿Cuál es el milagro? Porque Dios sigue haciendo milagros, ¿o no? Claro que sí. Dios sigue obrando. Dios sigue sanando de forma milagrosa. Dios sigue haciendo cosas grandes. Pero Dios sigue transformando vidas. Y díganme ustedes si eso no es un milagro. Que Dios tome a una persona y la transforme en un ser nuevo, ¿no es un milagro? Que Dios tome una familia totalmente disgregada y la vuelva a unir con mayor unidad, con mayores lazos y fundamentos de amor que antes, ¿eso no es un milagro? Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue derramando su poder. Pero hay un texto que yo quiero que ustedes lean conmigo porque nos va a ayudar a entender lo que quiero decirles. Mateo capítulo 7. Es un pasaje en el que Jesús da una voz de alerta. En el que Jesús dice, cuidado con los milagros. Mateo capítulo 7. Vamos a leer el versículo 22. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Ahora, ¿de quién estaba hablando aquí Jesús? Vamos a leer a partir del versículo 15 para entender el contexto. ¿Ok? Dice, guardaos de quiénes. ¡Ah! Pero oiga, ¿los falsos profetas pueden hacer milagros? Aquí dice Jesús que nos guardemos de quienes hacen milagros. Jesús, en contra de lo que hoy se predica, no está diciendo que los milagros son un respaldo de Dios, sino que tenemos que tener cuidado con aquellos que hacen milagros. Lo que Jesús nos está diciendo es, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como con vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. Dice, ¿cómo los distinguiremos? Por sus frutos. Es decir, que si mucha gente lo sigue, es que es de Dios, ¿no? No. Los frutos no es el número de personas que te siga. Porque multitud de personas están siguiendo hoy muchas mentiras. En España se provocan cientos de miles de asesinatos de bebés, de abortos. Porque se les dice a las mujeres que eso no es un ser humano, que eso es una cosa que todavía no está hecha, que eso no es nada. Eso es mentira. Pero mucha gente está siguiendo la mentira, porque sencillamente prefiere creer la mentira que enfrentarse a tener que criar un hijo. Ay, no, yo quiero seguir manteniendo mi línea, yo todavía no quiero tener hijos. Y abortan, asesinan a sus propios bebés. Esta es la verdad. ¿Por qué? Porque están siguiendo una mentira. Hay cientos de personas que están creyendo que Dios es una imagen que tiene ojos y no ve, que lo pone en un lugar y no se mueve. Pero eso no es Dios. Y cientos de miles de personas salen a las calles y se emocionan y lloran y le cantan y se arrodillan y van y se hacen daño, sacrificándose por un ídolo que es un trozo de madera que no sirve ni para hacer bien ni para hacer mal. Pero esa gente está siguiendo una mentira. ¿Es verdad o no? La palabra de Dios nos dice, guardaos, por sus frutos los conoceréis. Los frutos no es el número de personas que te siga. Hay mucha gente que siguen la mentira. Y por mucha gente que siga una mentira, no la convierten en verdad. La mentira seguirá siendo mentira, no importa el número de personas que la sigan. ¿Están de acuerdo o no? Claro. Ahora le dice el Señor, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Evidentemente no. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Cuando la Biblia habla de fruto, ¿de qué está hablando? Del carácter de Cristo en nuestra vida. Gálatas 5, del 22 al 23. Fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Cosas contra las que no hay ninguna ley, ¿verdad? Esas son las cosas, esos son los frutos a los que Dios se refiere. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y después dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos muchos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cuál será la respuesta de Jesús? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que no nos dejemos engañar. No son los que hacen derramar fuego de oro, polvo de oro, los que son verdaderos siervos de Dios. No son los que te empujan para que te caigas, haciéndote creer que en eso está la bendición de Dios. Esos no son los verdaderos siervos de Dios. No son los que te engañan, diciéndote, siembra para tu milagro, queriendo cobrarte por los milagros de Dios. Esos no son los siervos de Dios. Los verdaderos siervos de Dios son los que te llevan a Dios. Amén. Los que te predican la verdad, aunque te duela, aunque no te guste, aunque te enfrente a la verdad y esa verdad sea dura para ti. Esos son los verdaderos siervos de Dios. Los que te dicen la verdad, aunque tú no quieras oírla. ¿Están de acuerdo o no?
Cada argumento que Pablo presenta en 1 de Corintios, como en todas sus epístolas, él lo fundamenta con un claro objetivo. ¿Cuál era el objetivo de todo esto? Versículo 5. ¿Cuál era el objetivo? Para adoptar esa actitud que él tenía, de decir: yo renuncio a mi sabiduría, renuncio a la palabrería, que podría usarla, pero renuncio a mi conocimiento, renuncio a mis argumentaciones humanas y estoy delante de vosotros con sencillez. ¿Cuál era el argumento de Pablo? ¿Cuál era el fundamento? ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo por el cual él toma esta actitud delante de la iglesia? Amén. Para que nuestra fe no estuviera fundada en la sabiduría humana, sino ¿en qué? En el poder de Dios, en ese poder transformador que cambia vidas, que te hace nueva criatura, que hace que todas las cosas antiguas quedaran en el pasado, que te da un espíritu nuevo y que te renueva tu mente día a día por medio de la palabra. Ese es el milagro verdadero. Ese es el fundamento del por qué Pablo hace eso, toma esa actitud. No es un puñado de argumentos teológicos o de argumentos homiléticos, banales, sino que eso es lo que usaban los griegos, ¿verdad? Argumentos, palabrería, ¿no? El hombre siempre ha pretendido tener más sabiduría que Dios. El hombre se cree más sabio que Dios. ¿Saben ustedes por qué los médicos tienen un lenguaje tan raro? ¿Por qué los médicos utilizan palabras tan extrañas? Ahí está. Porque desean que ellos sean tenidos como una casta especial. Eso pasa lo mismo con los jueces y los abogados. Utilizan un lenguaje que solo ellos entienden. A veces para entender una sentencia tienes que coger un diccionario y ir leyendo palabra por palabra, porque utilizan un lenguaje que solo ellos entienden. O para entender una receta o un informe médico, te utilizan una serie de terminología que solo ellos entienden, porque quieren seguir creyéndose que son superiores a los demás. El hombre es así, de torpe, de necio. Cuando lo lógico, en pleno siglo XXI en que estamos, sería que los médicos usaran un lenguaje sencillo, que todo el mundo pueda entender un informe médico. Lo lógico sería que los abogados utilizaran un lenguaje sencillo, que todo el mundo pueda entender. Pero ni unos ni otros. ¿Han visto ustedes los medicamentos, los nombres que tienen? Eso ni que los entienda. Pero lo utilizan así porque quieren seguir siendo una élite. Quieren seguir creyéndose superiores a los demás. No solo los médicos entendemos esto, como si eso fuera algo especial. Oiga, usted entenderá de medicina y este hombre que está aquí entiende de mecánica. O este hombre entenderá de albañilería. ¿Y por qué la medicina es más importante que la albañilería? Porque usted, por muy médico que sea, necesita una casa para vivir, ¿o no? ¿Y la casa quién la hace? ¿Los médicos? No, la hacen los albañiles, ¿verdad? Pero se le da más importancia a una cosa que a otra. La sabiduría humana. El hombre se vanagloria de su conocimiento. Por eso utilizan lenguajes oscuros. Ahora, el fundamento de nuestra fe es el testimonio que Dios ha dado. Amén. El testimonio que Dios ha dado. Miren, Juan 5:37. ¿Qué dice Jesús ahí? Juan 5:37. También el Padre que me envió ha dado ¿qué? Testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Jesús estaba hablando con los incrédulos.
Ahora los creyentes sí tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hemos creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Amén. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba bautizando qué fue lo que pasó? Dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y dice que los cielos fueron abiertos y se oyó una gran voz que decía que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, Dios estaba dando testimonio de su Hijo. Y este es el fundamento de nuestra fe, el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Fíjense en el capítulo 8, versículo 18. Juan 8, 18. Jesús repite. Juan 8, 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Amén. Por eso Jesús dijo también en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dios da a través de las Escrituras testimonio de su Hijo Jesucristo. Si tú crees el testimonio que Dios ha dado, tú eres salvo. Eso es lo que dice la Escritura. Si no crees el testimonio que Dios ha dado, ya te has condenado a ti mismo, porque no has creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Amén. Así está escrito. Y esto es algo que tenemos que creer. Fíjese, hay un montón de pasajes que podríamos utilizar. Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, versículos 16 y 17. En las edades pasadas, Hechos 14, 16, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Amén. Capítulo 15, versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Amén. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Está hablando Pedro de los judíos y los gentiles. Entre nosotros los judíos y ellos los gentiles. Purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Amén. Es decir, el testimonio de Dios. Ese es el testimonio que tenemos que dar, que tenemos que transmitir. El evangelio que hay que predicar es el evangelio que tenemos en las Escrituras. No hay que inventarse nada. No hay que predicar algo nuevo. El evangelio no es un libro de autoayuda. El evangelio no está hecho para hacerte sentir bien, sino para salvarte del infierno. Amén. La predicación del evangelio requiere sencillez, requiere conocimiento de lo alto, no de aquí de abajo. Sabiduría de Dios, no sabiduría de los hombres. El evangelio de verdad, el evangelio de Cristo, es un evangelio sencillo. Un niño lo puede entender, pero el más sabio de los hombres, si trata de razonarlo, será incapaz de entenderlo. Porque Dios ha guardado estas cosas de los sabios entendidos y se la ha querido revelar a los niños. Es lo que el apóstol Pablo escogió: tener un corazón de niño, creer a Dios por encima de la sabiduría humana.
Él renuncia a su sabiduría humana, a lo que estaba de moda en su tiempo. Él renuncia a querer impresionar a la gente con su palabrería y prefiere predicar de una manera sencilla para que la gente entiendan y se salven. Amén. Ahora, fíjense, versículo 5. Estamos hablando de 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 5. Y ese es el objetivo. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿De quién debían depender los corintios? ¿De los griegos? ¿De su conocimiento? ¿De su palabrería? De la fe en Dios. Es lo que Pablo está enseñando. Raymond Bryan dice en Romanos, Pablo contrasta la gracia de Dios con las obras humanas. Pero en 1 de Corintios contrasta el poder de Dios, la sabiduría de Dios, con la sabiduría humana. Aunque el énfasis es distinto, el mensaje y el propósito son iguales en ambas cartas. El llamar a los hombres a la fe en Dios y no a la fe en sí mismos. Yo estoy de acuerdo con esta frase. Todo el Evangelio llama al ser humano a creer en Dios, a creer a Dios. No solo a creer en su existencia, sino a creer a su palabra. Amén. Creer en y a Dios, no a creer en uno mismo. Versículo. Uy, se me fue el tiempo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo pensé que íbamos a terminar el capítulo y nos hemos quedado en los 5 primeros versículos. Qué malo. Señor Jesús. ¿Alguna pregunta? Cuando vayas a hablar de Jesús, ¿qué harás? ¿Te pondrás en plan homilético? ¿Sabes lo que significa homilética? Es la ciencia de la erudición, es decir, la ciencia de hablar en público. Hay quienes estudian, en el pastorado se estudia homilética. Se estudia a tener en cuenta a qué personas te diriges, a elaborar un sermón, a elaborar un estudio o una presentación, una conferencia. Te enseñan pues cómo preparar un sermón, ¿no? Teniendo en cuenta a quién le vas a hablar, qué le vas a decir, con qué objetivo, para qué y todo eso, ¿no? Eso se llama la ciencia de la homilética. Bueno, cuando tú vayas a hablar a alguien, tú puedes ser muy homilético. Pero puede que no llegues al corazón de la gente. Yo recuerdo que ayer, recién convertido, me invitaron a una iglesia hermana, una iglesia bautista, donde dijeron, wow, que viene, no voy a decir el nombre porque todavía vive y no quiero que el hermano se sienta menospreciado, ¿no? Pero decía, viene tal hermano, ¿no? Es un maestro en la palabra, un hombre con una erudición, con un conocimiento de las escrituras tremendo. Bueno, yo recién convertido decía, bueno, pues si mi pastor habla y a mí me deja embobado, ¿cómo será ese hombre, no? Que dice que mi propio pastor dice que él no va más, ¿no? Yo fui allí expectante a ver la sabiduría de este gran hombre. Y este gran hombre estaba predicando y esta era su postura y este era su modo de hablar. Porque la palabra pecado es la misma palabra que cuando un arquero tomaba su arco y apuntaba con su flecha a la diana, lanzaba la saeta y esa saeta no daba en el blanco. Ese error, ese fallo es lo que en la Biblia se llama pecado. A mí me durmió a los 5 minutos. Sí, era un gran erudito. Es un gran erudito.
un hombre con un conocimiento extraordinario de las Escrituras, pero le falta lo fundamental, le falta el saber llegar con sencillez a la gente, explicar las cosas de manera que la gente lo entienda. No hace falta tener una postura determinada. No, a mí me enseñaron que, por ejemplo, detrás del púlpito no se podía gesticular con las manos. Yo soy andaluz, los andaluces gesticulamos. No se puede, si vas a mover los brazos, que sea siempre dentro de la figura del cuerpo, que no te salgas hacia allá, que no te salgas hacia acá, que no levantes los brazos. Tiene uno que estar quieto y siempre cualquier cosa tiene que hacerlo siempre dentro de la imagen del cuerpo. Yo me muevo para arriba, para abajo, gesticulo, hago esto, lo otro, porque me siento con más libertad, trato de llegar a la gente, trato de que entiendan la Escritura y vivo lo que predico, trato de que la gente lo pueda entender. No todo el mundo tiene que ser igual. Gracias a Dios hay diversidad, por eso unos van a un lugar y otros a otro, ¿verdad? Pero sencillez. No prototipo, ¿cómo le llaman? Protocolo, ¿verdad? No palabras escogidas, sencillez. Cuando tú tengas que hablarle a alguien del Señor, ¿sabe la manera más poderosa que puedes usar para que el mensaje se le cuele en el corazón? Habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntale tu testimonio. Cuando Jesús liberó a aquel endemoniado gadareno, aquel hombre que vivía desnudo en los sepulcros, que se hacía daño, que lo amarraban con cadena y las rompía, que 5 hombres no podían con él. Cuando Cristo lo liberó, ese hombre le suplicó: Señor, déjame seguirte. Él quería aprender más de Jesús, él quería saber más del Señor. Jesús le dijo: no, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Mire, ese es un mensaje poderoso. Mira, es que yo era así y ahora Cristo me ha transformado. Es que yo tenía este problema y Jesús me salvó, Jesús me sanó, Jesús me hizo esto. Ese mensaje tiene poder. Sé sencillo. No trate de darte por erudito. No trate de utilizar palabras raras. Sé sencillo, sé humilde. Hay personas cristianas que hablan un lenguaje que solo los evangélicos entienden. Hablan evangeloide. Y eso, a lo mejor un creyente te puede entender. Pero no le diga a alguien: no, mire, pero es que tú te tienes que arrepentir de tus pecados para nacer de nuevo. Pues la gente va a decir: ¿nacer de nuevo? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Claro, la gente no entiende eso. Dile: cree en Jesús y Él te dará una nueva vida. Él borrará tu pizarra y podrás empezar una nueva historia. Díselo de manera que lo entienda. No sea religioso, amén. Sé sencillo, usa palabras sencillas. Jesús hablaba de la sal, hablaba de los abrojos, de los espinos, hablaba del camino, de los segadores. Era sencillo, amén. Bueno, gloria a Dios. ¿Alguna pregunta? No, pues no. Nos quedamos aquí. Vamos a orar al Señor, vamos a levantarnos y vamos a darle gracias al Señor, porque Él es bueno, porque Él nos predicó el Evangelio de manera que pudimos entenderlo, porque Él usó a gente sencilla para traernos a su luz y a su verdad. Amén. Alguien, por favor, que nos dirija en oración dando gracias al Señor por el estudio de su palabra y pidiéndole por la hermana Jane para que Dios sane la cesárea que le han hecho en esta mañana, y que Dios bendiga también, dijimos aquí, a Alba con el tema de los trámites que tiene que hacer. ¿Cómo sigue tu hija? Sí. Bueno, pues oremos también por Alejandra y por Carmen. Amén. Por Carmen, que tienen que volver a operarla del brazo. Era un pequeño melanoma lo que tenía ella en el brazo. Tenemos que orar para que Dios la sane por completo. Amén.
Alguien, por favor, que nos dirija en oración, dando gracias al Señor. Amén. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Wilson, ¿pero tu mamá está en Madrid o está en Bogotá? Ah, bueno. Vale, estaremos orando para que Dios cambie eso. ¿Nuestro hermano Silvio estaba comentando? Los que necesiten algo del ropero, mañana a la tarde, a partir de las 4:30 hasta las 6. No vengan a las 6, vengan antes de las 6, por favor. Dios les bendiga, mis hermanos.